Entonces, con el tema que dejamos el día lunes, y vamos a referirnos a estos dos términos. Fíjense que estamos en el tema de farmacodinamia, y farmacodinamia lógicamente significa acción de los fármacos. Y cuando los médicos hacen recetas, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de tratar de solo poner un medicamento en cada receta. Pero no siempre eso se da, porque si se tratase, por ejemplo, de una cirugía, van a pedir una serie de medicamentos, no lo pueden evitar. Entonces, ahí se consignan en una receta varios medicamentos. Y en otras patologías que también son recomendadas por la misma Organización Mundial de la Salud, donde no se puede utilizar un solo medicamento. Por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis necesita de 4 medicamentos, por lo menos, para el tratamiento. Igual, el SIDA no se puede hacer el tratamiento con un solo medicamento, hay que usar, una combinación de ellos. Y en esas combinaciones, a veces, cuando alguien no sabe de la farmacología, mezcla cosas que no debería de hacer y se van a generar dos problemas, que también pueden ser grandes soluciones, pero pueden ser problemas. Por ejemplo, cuando se consigna en una receta 2 o 3 medicamentos, puede haber, término, sinergismo, o sea, pueden sumar sus efectos los fármacos, y vamos a tener varios tipos de sinergismo, por ejemplo, el sinergismo de suma, el sinergismo de potenciación y el sinergismo de facilitación. De la misma manera, podrían ser antagónicos los fármacos, y a veces ese antagonismo anula la acción del uno. O sea, un fármaco va a anular la acción del otro. Y si anula, es como si no le estuvieran dando nada, pero en algunos casos es muy importante que exista ese antagonismo. Pues vamos a hacer un análisis, entonces, digamos, rápido, pero de todas maneras igual profundo de este asunto. Entonces, sinergismo y antagonismo es un tema muy importante para nosotros, sobre todo cuando consignamos diferentes medicamentos dentro de una receta. ¿Qué es el sinergismo? Entonces es el aumento, como dice aquí, de la acción farmacológica de una droga por el efecto de otra. Y el antagonismo que tenemos aquí es la disminución o anulación de la acción farmacológica, de una droga por acción de la otra. Y obviamente hay una clasificación de sinergismo, como hemos leído hace un momento: sinergismo de suma, potenciación y sinergismo de facilitación. Igual va a ocurrir con el antagonismo, que puede ser competitivo, antagonismo no competitivo y antidonismo. Muy bien, vamos a ver cada una de estas cosas por separado y vamos a meternos a esta otra diapositiva. Ya. Entonces, aquí habla de clases de sinergismo, y el primer sinergismo que encontramos aquí en ese ejemplo, la verdad, es el sinergismo de suma. Entonces vamos a ver cada uno de estos representantes. Ustedes pueden ver, aquí hay una tableta que dice Bayer y aquí dice aspirina. Bueno, la aspirina en el comercio boliviano se vende lógicamente en tableta y es de la Bayer, sigue siendo y perteneciendo a la Bayer. Así haya aspirinas de otro tipo, tienen que pedirle permiso a la Bayer. Y se expende, como se puede observar aquí, esta tableta. Entonces tiene, para los adultos, tiene 500 miligramos de ácido acetil salicílico o aspirina. Esa aspirina sirve para resolver los siguientes problemas. Estoy hablando de manera genérica. Por ejemplo, la fiebre. Por ejemplo, el dolor. Genera entonces una acción antiinflamatoria. Además, es un antiagregante plaquetario.
¿Listo? Ya. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que como reacción adversa, ya lo he explicado en una clase anterior, que este ácido acetilsalicílico tiene una acción, entonces voy a poner aquí irreversible. Por lo tanto, sus efectos son serios, ¿no? Porque ya mencioné que eso tiene que ver con las plaquetas, sobre todo con esta acción antiagregante plaquetaria, porque si lo hace de manera irreversible, tiene que esperar a que se mueran todas las plaquetas. Ya dije que vivía entre 8 a 10 días. Entonces las hemorragias pueden llegar a durar de 8 a 10 días, y alguien que tenga hemorragia en ese sentido es un efecto adverso. Aquí tenemos otro fármaco que es la fenacetina. Entonces, aquí la vamos a poner la fenacetina, o cualquier ejemplo pueden poner ustedes también la fenacetina. Bueno, esta fenacetina es lo mismo, sirve para la fiebre, ¿no? Sirve para resolver el dolor, también es un antiinflamatorio y obviamente un antiagregante. Plaquetario. Bueno, pero la fenacetina tiene una actividad reversible. Entonces, yo podría utilizar este sinergismo de suma tomando en cuenta este concepto. Dice, cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas, allá tenemos la aspirina más la fenacetina, es igual a la de los efectos individuales. Entonces quiere decir que si yo le doy solito, esto va a ocurrir con la aspirina. Con la fenacetina es exactamente lo mismo. ¿Qué mejoraría en realidad? Entonces yo, en vez de dar 500 miligramos, podría dar 250 miligramos de un fármaco y 250 de este otro. Entre estos dos, 250, lógicamente la suma de eso va a dar 500. Pero como ambos tienen el mismo efecto, entonces va a funcionar perfecto, porque la dosis del adulto es 500 miligramos, pero ya no va a ser la actividad de todo irreversible, sino también reversible por el uso de esto. Estoy evitando que los efectos tóxicos, los efectos antiagregantes plaquetarios, dando la misma dosis, porque al dar 250 de esto y 250 de esto, entonces tengo el mismo efecto. Entonces eso es lo que dice aquí. Cuando la respuesta farmacológica, cuando la respuesta farmacológica es el efecto, ¿no es? O sea, pasa la fiebre, calma el dolor, antiagregante plaquetario, ¿no? Dice, por acción combinada de dos drogas. ¿Cuáles son esas drogas? La aspirina, la fenacetina. Es igual a los efectos individuales. ¿Cuál es el efecto individual? Este. ¿Cuál es el efecto individual de este? Es este. Entonces, ¿qué estoy cambiando? Nada. Solamente estoy poniendo dosis menores y voy a tener los mismos efectos, pero voy a reducir los efectos adversos. De eso se trata, nada más. Pero ¿qué ocurre con ese sinergismo? Si ustedes analizan, uno diría, no, yo no voy a hacer eso. ¿Para qué le voy a dar aspirina? Para que sea irreversible por un lado, irreversible. Pero darle, digamos, dipirona o novalgina y listo, igual voy a tener los mismos efectos. O sea, para servir para la fiebre, para todo. Es reversible, no hay problema con la parte antiagregante plaquetaria y resuelve el problema. Y una novalgina, póngale que me cueste 50 centavos la tableta. De estas también cuesta 50, este también 50, pero tuviese que comprar dos, partirlas por la mitad. Obviamente que está si la está partiendo por la mitad y cada tableta cuesta 50, entonces 25 centavos sería el una, 25, pero de todas maneras al sujeto le va a tener que costar ir a comprar ambos fármacos y puede eso elevar el costo.
Entonces, ¿para qué va a elevar el costo si usted puede comprar un solo medicamento? Entonces, mejor no mezclar, no tiene sentido. Bueno, en el segundo problema tenemos un sinergismo de potenciación. Entonces, ese es otro tipo de sinergismo, pero ese es más lindo, más importante. Este otro es solamente para evitar, digamos, los efectos adversos, no otra cosa, porque sigue siendo la misma actividad de cada uno de los fármacos. Lo que puede hacer más bien es encarecer y causarle problemas, porque hay que decirle al paciente entonces que rompa la mitad de una tableta y tome la mitad de una y la mitad de la otra de una soncera. Entonces es preferible utilizar un medicamento que cause menos problemas y que se tome uno y no esté partiendo las tabletas el paciente y dándose problemas, digamos, con esa forma de administrar el fármaco. En cambio, este otro sinergismo de potenciación ocurre de la siguiente manera. Tenemos un fármaco que se denomina, bueno, hay varios ejemplos, pero este es más fácil de aprenderlo también, trimetopril. ¿Qué es este medicamento trimetopril o trimetopril? Es un antibiótico. En realidad no era un antibiótico. Fue investigado para resolver el problema del paludismo y no funcionó, y entonces vieron que tenía una acción antibacteriana. ¿Para qué sirve este trimetopril? De manera general, para resolver infecciones producidas por bacterias gram positivas. Entonces, gram positivas. Entonces, dentro de eso está estreptococo, estafilococo, no penicilino resistente, etcétera, etcétera. Estoy poniendo unos ejemplos nada más. Y entonces se decidió unirlo a otro fármaco, que es el sulfametoxazol. Entonces aquí ponemos sulfametoxazol. Entonces, ¿qué es este fármaco? Es una sulfonamida, es una sulfa. Y las sulfas sirven para resolver las infecciones de gérmenes gram negativos, sobre todo gram negativos. Pero este fármaco, trimetopril, puede afectar a gram negativo, sí, pero en poca proporción puede hacerlo. Y este puede afectar a gram positivo, sí puede, pero muy poca es su actividad, es más sobre gram negativo. Pero si uno el trimetopril con el sulfametoxazol, entonces se transforma esta asociación en un antibiótico de amplio espectro. Entonces, este fármaco por sí mismo no afecta todos los gérmenes que son afectados por el sulfametoxazol. Y al revés, el sulfametoxazol no afecta todas las bacterias gram positivas que lo hacen el trimetopril. Pero si lo uno, entonces sí va a abarcar un mayor número de gérmenes. Por eso se denomina sinergismo de potenciación. Entonces se obtiene cuando dos drogas, trimetopril, una, el sulfametoxazol, están las dos drogas administradas simultáneamente en una misma tableta, ¿no? Generan una respuesta mayor que la correspondiente a la suma de sus efectos individuales. ¿Cuáles eran los efectos individuales de la trimetopril? Afectar gram positivo. ¿Cuáles los efectos individuales del sulfametoxazol? Gram negativo. Entonces, si uno ambos, entonces mejor. De eso se trata. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y es un buen medicamento o una porquería de medicamento? No se lo voy a poner. La mayoría de los gérmenes han hecho resistencia a eso y prefieren incorporar. No boten su plata, ya están resistentes. Por el mal uso que le da la gente. No por el médico. Y además quiero decirles otra cosita. Ni vayan a creer que en el mundo de la medicina, porque todos le echan la culpa al médico y todos nos echamos la culpa a nosotros, pero no es verdad, no es verdad. Y voy a volver a repetir, y voy a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, cuando entran ustedes a su laboratorio y van a sacar sangre, hasta les enseñan huevadas.
agarran una jeringa y dicen, tienen que probar así. Si hacen eso, están metiendo el aire que hay aquí y alguien ve bacterias, y puede tener esa capacidad de ver bacterias aquí, y habrá la reventa, sí, seguro, porque si yo he entrado tosiendo y después con una neumonía del demonio y empiezo a botar mis gotitas de fluido, obviamente está bien, pero vamos a decirlo, está. Ah, sí, pero es porque los pacientes no toman sus medicamentos y entonces hacen resistencia. Sí, tienen toda la razón del mundo. Pero vamos a decir que la gente boliviana tiene estupidez siempre de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los de veterinaria tienen un hospital de mierda metido aquí. ¿Y qué le dan a los perros? También antibióticos, porque también tienen zonas purulentas y están enfermos, ¿no? Hasta una gallina puede tener mosquillo y traigo a mi gallina porque me encanta mi gallina, no quiero que se muera mi gallina, yo no quiero comerla el locro. Entonces la traigo al veterinario y también le van a dar antibióticos, tetraciklina, cualquier mierda le dan, y ya está. A mi gato también, a mi tortuga, a la víbora que tengo ahí en mi casa, no digo a la mujer, no, pero... No, es verdad, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese hospitalito? Está dentro de nosotros y los gérmenes que tienen esos gérmenes no son similares a los perros, sí, y hacen resistencia a los antibióticos, sí, y hacen una resistencia porque es más difícil darle al perrito el medicamento, se le da un listo y desde que mejora el animal, no, ya te la regeneran. Bueno, y eso sería la resistencia, ¿no? Esos perritos que traen, digamos, al hospital veterinario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cruzado eso? Ese lugar. Varias veces que hay un hospital de entonces nos están contaminando con gérmenes resistentes. ¿De quién? De los veterinarios. Porque los veterinarios, porque ellos necesitan capturan a las ovejas, a las cabras, a los caballos, a las vacas, a todo eso. No, es con antibióticos igual. Por ejemplo, si yo tengo una vaca lechera y tiene una mastitis, o sea, una infección de la glándula mamaria en esa vaca, pues me da leche. Entonces tengo que utilizar antibióticos, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Y son fáciles de aplicar los medicamentos o tomar los animales, no. Los que tenemos o hemos tenido perros o gatos, ¿no? Son como nuestros hijos también, tenemos que ayudarlos a que se recuperen. Este otro perrito, hay un perrito allá afuera blanquito con beige, tiene un hijito, bueno, la perra tuvo como 6 o 7 hijos ahí, y lo dejaron a uno de ellos, y hay 2. El otro día, este domingo de resurrección, se estaba muriendo el animalito. Ya le dieron sus antibióticos, no sé qué miércoles habría comido el pobre animal y estaba medio muy bien. Entonces, si le dan antibióticos, entonces, si no lo terminan de curar de manera adecuada, porque hasta flojera dar el medicamento y estarse acordando si tiene que darle cada 6 o 8 horas, entonces genera pues resistencia. Y eso es lo que ha pasado con ese medicamento. Porque al ser de amplio espectro, Sancho, Pedro y Martín han utilizado y hoy en día es uno de los medicamentos que más resistencia tiene y además como es baratieri, es decir, tiene bajo costo, más fácilmente, ¿no? Entonces, ya está, eso es un ejemplo. Pero vamos a seguir viendo diferentes medicamentos en diferentes partes de la farmacología. Ahora vamos a hablar también de los sinergismos, no se pueda hablar de otros. Ese es un ejemplo. Ya, después, sinergismo de facilitación. Esto parece chino, pero es bueno que se los explique. Entonces, mire lo que dice este sinergismo de facilitación. Cuando una de las drogas, otra vez estamos siempre con dos, hablando de dos. Cuando una de las drogas es capaz de incrementar la acción de otra que es activa en dicho sentido, se trata de un sinergismo de facilitación. Ahora voy a explicar lo mejor que pueda y desde el principio para que ustedes entiendan eso de ahí que está escrito. Y lo voy a hacer con un ejemplo, porque al final de cuentas hay que mirar la acción. Entonces, eso es lo importante. Ocurre que este ojo que ustedes están observando aquí tiene una pupila muy dilatada, ¿no? Desde el punto de vista médico, eso se llama midriasis. Así se llama, midriasis.
Cuando ocurre eso, por ejemplo, el ojo de esta fila, de todos los que están en esta fila, está midriático. En cambio, el ojo de esta otra fila, donde hay más luz, miren, más luz, ¿no es verdad? Entonces está miótico. ¿Por qué? Porque hay mucha luz y entonces no deja ese diafragma llamado pupila que entre demasiada luz porque se va a quemar la retina, ¿no? Por eso es que son mióticos y estos otros, como están en la penumbra, en la oscuridad, entonces todos están midriáticos. ¿Quién hace eso? Entonces hace el siguiente elemento que lo van a ver ahorita ustedes. Entonces, este ojito que ha dilatado la pupila es producto de la acción de una sustancia llamada adrenalina, que no la voy a explicar en detalle, pero más o menos para que ustedes puedan entender. Esto es un pie sináptico de una neurona adrenérgica. Y entonces, a partir de un aminoácido denominado tirosina, fíjense lo que estoy escribiendo, tirosina, no tiroxina, porque la tiroxina es una hormona producida por la glándula tiroides, y no estoy hablando de eso, estoy hablando de un aminoácido llamado tirosina, no tiroxina, tirosina. Esa tirosina, por medio de una enzima tirosina de carboxilasa, se transforma en dopa. Esta dopa, por la enzima L-aminoácido aromático de dopa de carboxilasa, conocida con el nombre de la AT, ¿no? Entonces la AT, la AT, ¿no? ¿Ya? Entonces esta enzima va a transformar a la dopa en dopamina. Ya, esto vamos a recordarnos siempre de esta parte. El aminoácido aromático de carboxilasa. Ácido aromático de carboxilasa. Así se llama esa enzima, la AT. La vamos a recordar porque cuando veamos enfermedad de Parkinson, vamos a tocar eso, porque es importantísima enfermedad de Parkinson. Entonces, esta dopamina, ¿no? Por una enzima que es una hidroxilasa, se transforma en noradrenalina. Y la noradrenalina, por otra enzima, que es otra hidroxilasa, se transforma en adrenalina. Esta adrenalina es un neurotransmisor simpático, igual que todas son catecolaminas. Y hay neuronas en el sistema nervioso dopaminérgicas, que también en el periférico. Hay noradrenérgicas en la corteza suprarrenal y también en el sistema nervioso, y la adrenalina. Esta de aquí tiene, bueno, primero vamos a poner la adrenalina aquí, adrenalina. Esta adrenalina tiene acciones sobre dos grupos de receptores, los alfa y los beta. Cuando digo grupo de receptores, no estoy hablando que haya solamente receptores alfa y beta y se acabó la historia. No es así. Entonces, hay alfa 1 y hay alfa 2. Y de los beta hay beta 1, hay beta 2 y hay beta 3. Así, ya, listo. Esta adrenalina tiene la ventaja que el 50% de su actividad es alfa y el 50% de su actividad beta. En cambio de la noradrenalina es 75% de alfa y apenas 25 beta. Y la dopamina es al revés, ¿no? 75% de beta y 25% de alfa. Así. Entonces, todas son catecolaminas, pero hay neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y adrenérgicas. Incluso la dopamina ni siquiera necesita de estos receptores, solamente estoy mencionando eso
por mencionar, que en realidad sus receptores de la dopamina se denominan receptores dopaminérgicos, no se denominan adrenérgicos. Ya, listo, aunque problemas del mismo grupo. Bueno, la cuestión es que esta neurona va a almacenar su adrenalina aquí, porque es una neurona adrenérgica, en unas vesículas denominadas QAM. Y por intervención del calcio, el calcio, que es un catión, entonces se va a entrar y estas moléculas, o estas vesículas, perdón, se van a ir a la membrana, porque esta se llama membrana presináptica, se va a meter aquí y va a liberar esta adrenalina. Y entonces, dependiendo de la célula postsináptica, depende de ella, va a depender la presencia de los receptores. Vamos a suponer que aquí haya receptores, digamos, por decir alfa y beta, que hemos escrito allá. Al liberarse esta adrenalina, puede irse a los receptores alfa o beta. Si se trata de que yo voy a agarrar, voy a romper una ampolla de adrenalina o epinefrina y voy a ponerle una gota a este ojo, entonces este ojo, esta pupila, tiene receptores alfa-adrenérgicos. Al tener receptores alfa-adrenérgicos, entonces la adrenalina va a dilatar esta pupila así. Bueno, entonces, ¿cuál sería la acción de la adrenalina en el ojo? Dilatar la pupila. ¿Por qué? Porque al actuar sobre estos receptores alfa y caer la adrenalina aquí, se dilata la pupila, o sea, se contrae el músculo pupilar, al contraerse se abre, y entonces esos chicos que están allá en la oscuridad han abierto así sus pupilas para que esté más luz. ¿No es? En cambio aquellos no, los que están allá están al revés, porque hay mucha luz, aquí poca luz. Listo, ahora, muy bien. Ya, esta no es mi primera droga que acabo de explicar. Entonces, viene la segunda droga. Ahora, vamos a ver esa segunda droga. Entonces, la segunda droga va a ser la cocaína. Entonces, ¿qué es la cocaína? Entonces, la cocaína es un anestésico local. Y alguien dirá, no, ya está hablando social. Porque si es un anestésico, quiere decir que deprime el sistema nervioso. Y yo veo que la gente que mastica coca, más bien se mantiene despierto. Esos choferes que viajan, por ejemplo, de Santa Cruz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz a Don Lidiano, o sea, con su bolo ahí, despiertando, listo, ya está. Entonces, ¿por qué estoy tocando la cocaína? Porque esta cocaína, al ser un anestésico, local, debería deprimir el sistema nervioso, que es un anestésico, no otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces más bien al revés mantiene despierto. Yo quiero saber eso. Entonces voy a decir lo siguiente: la cocaína sí es un anestésico local, y que si yo experimentalmente, después de haberle puesto adrenalina y haber logrado esta dilatación pupilar, le pongo cocaína, entonces esta cocaína lo va a hacer más grande todavía esta pupila. Pero si hubiese un ojo normal con una pupila normal y le pongo cocaína, ¿dilata la pupila? No dilata, no. O sea, la cocaína tiene acción sobre la pupila de manera directa, no, porque es un anestésico local. Y todavía voy a decir otra cosa: uno de los primeros médicos que utilizó la cocaína fue Sigmund Freud. Pero dice la literatura que Sigmund Freud era homosexual y vivía con un oftalmólogo de apellido Kuller. Y entonces ese Kuller, como era oftalmólogo, utilizó la cocaína como anestésico para hacer cirugías oculares, para eso hizo. Entonces sigue siendo un anestésico. Pero vuelvo a repetir, yo estoy en dilatación de la pupila, estoy hablando de la adrenalina, y la adrenalina hace esto, y si le pongo cocaína se hace más grande, pero si le pongo solita no pasa nada.
Entonces, voy a leer aquí de nuevo. Cuando una de las drogas, ¿cuáles son las dos drogas que estoy utilizando? Una de esas, ¿no? Sería la adrenalina por un lado y una por el otro. Hay dos drogas aquí. Es capaz de incrementar la respuesta de otra que es activa en dicho sentido. ¿Cuál es la activa? La adrenalina. La adrenalina es la que dilata la pupila, pero la cocaína, al asociarla, aumenta más la dilatación, pero cuando ella solita está, no lo hace. Entonces, ¿por qué lo hace? Entonces, yo quiero saber. Entonces, falta completar mi dibujo para que podamos entender. Entonces, esta adrenalina sale y actúa aquí, en estos receptores alfa y también en estos. En estos alfa está provocando la dilatación pupilar, pero aquí hay unos canales. Aquí hay unos canales. Y entonces viene la adrenalina, se mete aquí. Y hay unas mitocondrias. Estas son mitocondrias. Estas mitocondrias que generan energía también tienen una enzima llamada MAO. Y hay varias MAO, pero dos son importantes. La A por un lado y la B por el otro. ¿Y qué significa MAO? No es el apellido de Mao Zedong, sino monoaminooxidasa. Eso se llama monoaminooxidasa, esa enzima que produce la mitocondria. ¿Y para qué diablos sirve esta monoaminooxidasa? Para que cuando se entre la adrenalina, esta monoaminooxidasa la destruya. Y por lo tanto, dura solamente 20 segundos la acción de la adrenalina. Cuando mastico coca e introduzco cocaína al organismo o le pongo en el ojo cocaína, ¿qué hace la cocaína? Se va aquí y bloquea estos receptores. Lo bloquea. ¿Listo? Aquí hay otro receptor. Entonces también es bloqueado por la cocaína. ¿Quién está bloqueando esta adrenalina? La cocaína. Al bloquear no deja que se entre y no deja que se destruya. Porque todos los canales a este proceso se llama recaptación de adrenalina. Están eliminándose y se está recaptando. Pero entró la cocaína y empezó a bloquear. Donde haya canales lo bloquea. Todito lo bloquea. Entonces no deja que se entre la adrenalina. Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina? Se va a acumular aquí. Y al acumularse, entonces dilata más la pupila. En realidad la cocaína dilata la pupila, no. Solo bloquea los canales de recaptación y hace que se acumule mayor cantidad de adrenalina y de esa manera entonces tenemos una respuesta mayor. ¿Quién es en sí la que dilata la pupila? Sigue siendo la adrenalina. La cocaína solo está facilitando esa actividad. ¿Está claro eso? Sí. Ya, muy bien. Entonces, hay mucha gente que dice, tenés que consumir coca porque tenés diabetes. Te vas a curar con eso. No le hagan caso a esa gente. No le hagan caso a esa gente. La adrenalina es una sustancia, si quieren verlo en su libro de fisiología, no le estoy diciendo ¿no? La adrenalina es una hormona diabetógena, igual que la testosterona, los corticoides, son hormonas diabetógenas, provocan diabetes. Entonces, fíjense lo que hace la cocaína, bloquea esto, hace secretar más adrenalina y la adrenalina más va a producir diabetes todavía, más. Entonces no cura ninguna diabetes. Por eso se mueren rapidito porque le hacen caso a la gente. Ahora voy a decir una cosa. No, pero un antecito de coca le va a quedar bien a un diabético. Ah, esa es otra cosa. Puede ser posible. Porque en un pH ácido no se absorbe la cocaína. Y el pH del estómago, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1.5 a 3.3. No hay más, ¿no es? Entonces es ácido el estómago. En lugares ácidos no se absorbe la cocaína. Solo en alcalinos, por eso que se ponen en la boca los besitos que suelen decir los enamorados. Qué dulce beso, qué riquísimo, qué manjar de mentira, son volados. Es ácido, es ácido. Es como cuando alguien odia a una gente y lo quieren besar y ¡ay!
no quiero saber de su peso, digamos. Ya, todos los que están muy enamorados lo sienten, digamos, una belleza. A veces bajar las babas esas, digamos, parece un bajar ya. Entonces, la boca es ácida también, con un poco de bicarbonato, ¿no? Entonces se vuelve alcalina y entonces absorbe la cocaína, pero no estoy hablando del estómago. Y ya dije que la coca, que no es lo mismo que la cocaína, tiene 13 alcaloides. Entonces cuando hacen un tecito, no se va a absorber la cocaína y la cocaína no es la responsable de eso, no lo hace. Pero en este caso del ojo sí. Lo pone ahí, entonces se va a dilatar más la pupila, pero no es la cocaína la que provoca la dilatación, sino solo esto bloquea, hace que se acumule la adrenalina, actúa más sobre esto y se dilata más. ¿Y qué está haciendo entonces? Una facilitación. ¿Está claro eso? Bueno, entonces quiere decir que no estamos ganando el suelo. Ya. Bueno, eso es, ¿no? También importante tener presente. Bien, ahora vamos a hablar del antagonismo. Porque ocurre, para poner un ejemplo, que la gente tiene costumbre, incluyendo los médicos, le da la venia para que la gente tome sus medicamentos con otras sustancias que no es el agua. Y voy a recomendar, por favor, no lo odien, no odien al agua. Pero que sea, no importa, que sea feo. Dios nos dio agua y la época de la vida no había refrigerador, Coca-Cola, nada. No había los refrescos, ni hielo, ni nada. No había eso. Entonces hoy en día está el biocito, con la heladera, todo ese tipo de cosas que cree que la gente, digamos, cree que siempre hubo Coca-Cola, nunca hubo Coca-Cola. Entonces el agua es el elemento más importante para que nosotros vivamos. Muy bien, entonces con eso se toma. Pero hay gente que dice, por ejemplo, a ver, mi niño tiene diarrea y me han dicho que le dé garrafolín, o sea, una tiene en polvo y están feos, porque las tetraciclinas se van a unir al calcio de la leche. Al unirse al calcio de la leche, entonces no se van a poder absorber. Y si no se pueden absorber, no va a pasar al torrente circulatorio y no van a curar nada. ¿Quién arruinó todo eso? El calcio de la leche. ¿Qué es el calcio? Es un medicamento. Si yo quiero, me doy un poco de calcio. 80 y tantos cuesta un frasco de 100 tabletas de calcio. Entonces el calcio está interrumpiendo la absorción y la acción del medicamento. ¿Qué es esa droga? Es una droga antagónica. ¿Por qué es antagónica? Porque la está bloqueando la acción. Estoy anulando su acción. Entonces habría que preguntar, oiga doctorcito o señora, tan inteligente que a darle la leche cree que le está haciendo bien a su bebé, no se va a curar, porque al unirse la tetraciclina con el calcio se precipita y no sirve para nada. Entonces no mezclemos las cosas sin saber, sabiendo que es bueno que las mezclen. Entonces vamos a hablar de este antagonismo. Primero vamos a hablar del antagonismo competitivo. Entonces, ¿qué dice aquí? Se produce cuando una droga de estructura semejante a una droga agonista, ya vamos a ver enseguida cómo, se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva de por sí, no produce respuesta, pero impide que se fije en dichos receptores de la droga agonista. Ya, vamos a explicar eso también. Ocurre que nuestras bellas damas de aquí, la inmensa mayoría, aunque ustedes no lo crean, han estado, están o estarán en su ciclo menstrual. No me miren feo, yo sé que eso es así. Estoy hablando de hoy día. Están en su ciclo menstrual, algunas mujeres, otras ya pasaron, están en esos días tan difíciles como dicen en las propagandas.
¿Y qué va a pasar con ella? Están aburridas, ¿no? Porque les duele la cadera, todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta del millón es, ¿qué es el útero? Obviamente que es el órgano de la reproducción, pero está estructurado por músculo liso. Entonces, estoy hablando del músculo liso. Músculo liso. Entonces, estoy hablando del útero. Y en este periodo menstrual, porque recuerden que las mujeres, vamos a suponer que esto sea el 1 de abril y el 28 de abril tendrá que venir la otra menstruación, el día 14 de abril, 15 de abril, día de los tarijeños, y aquí la ovulación, no se metan mucho con ella, se van a volver muy cariñosas, pero van a quedar embarazadas, así que ya. Entonces, aquí hay menstruación, pues, primero, segundo día, tercer día, la menstruación, cuarto día, quinto día, todo normal. Y luego va subiendo el periodo estrogénico y luego va a venir el periodo progesterónico y listo, el ciclo el día 28. Y se terminó el ciclo sexual femenino. Cuando está produciéndose esto de aquí, este proceso de la menstruación, o antes que se produzca, empieza a doler la cadera, para la mayoría de las mujeres, y el bajo vientre, dicen ellas aquí, digamos. Produce dolor y entonces en algunas es muy pronunciado ese dolor y se llama dismenorrea, ¿no? La dismenorrea es el dolor que se produce en ese proceso. Entonces, las mujeres quieren tomar alguna cosa para que se le calme. Entonces, los derivados de la atropina son interesantes. Y entonces yo me voy a sacar una célula que va a ser músculo liso del útero. Y esta célula, entonces aquí del músculo liso uterino, tiene unos receptores aquí, son cientos de miles de receptores, ¿no? Y estos son receptores muscarinos. ¿Quién hace doler en realidad el útero? Entonces vamos a explicarlo desde el principio también, como hicimos con lo de la adrenalina. Y entonces aquí vamos a dibujar un pie sináptico, pero del parasimpático. Ya, esto. Entonces aquí hay unas mitocondrias también, de las neuronas parasimpáticas. Y estas mitocondrias producen una sustancia, una enzima que se llama acetilcoenzima A, así se llama. Esta acetilcoenzima A se va a unir a un aminoácido llamado colina. Y entonces, por una enzima llamada colinacetiltransferasa, ¿no? Entonces va a unirse esta acetilcoenzima A con esta colina y va a dar como producto la formación de la acetilcolina, cuya sigla va a ser ACH. Esta acetilcolina se va a almacenar en unas vesículas llamadas quantum y por la presencia del calcio bivalente, entonces estas vesículas se van a dirigir a esta membrana. Y en esta membrana, ¿no?, va a ser liberada la acetilcolina, que solo dura 20 milisegundos, nada más dura. Y entonces, ¿quién la destruye para que no dure? Una enzima que está en la membrana postsináptica, estoy hablando entonces de las células musculares uterinas, ¿no?, que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Y entonces esta acetilcolinesterasa va a destruir estas moléculas de acetilcolina y va a transformar a esa acetilcolina en dos productos. El ácido acético y la colina. La colina vuelve a meterse aquí para seguirse sintetizando acetilcolina. Entonces, viene la acetilcolina y se metió este receptor muscarino. En realidad no es este dibujito, ya les he dicho que son estructuras químicas. O sea, no hay receptores que en realidad son estructuras químicas que con las estructuras químicas de la droga.
Ya esta acetilcolina es la que produce las contracciones del útero. Ellas hacen que se contraiga así el útero y cada vez que se contrae, se le duele a la mujer el bajo vientre. Y entonces tiene esos cólicos uterinos. Y además le duele la cadera. ¿No? Cuestión que se denomina dismenorrea, dolor menstrual. Listo, ya. O premenstrual, menstrual, ya. Listo. Eso es lo que. Entonces, como la dismenorrea es un dolor inaguantable, entonces va a querer que le den algo para que le calme el dolor. Bueno, y entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar atropina. Entonces, vamos a poner aquí atropina. La atropina es un alcaloide de las solanáceas. Atropina aquí voy a poner. Esta atropina tiene similar estructura que esta acetilcolina, no igual, sino similar estructura química. Y entonces, para hacer la diferenciación, fíjense, yo he hecho esta acetilcolina, entonces vamos a ponerle rayitas aquí, lo vamos a dibujar de una manerita así. Entonces le damos atropina a la mujer que está con dolor. ¿Quién está produciendo el dolor? Esta acetilcolina. Al meterse en este receptor, entonces esta acetilcolina está provocando la contracción de la musculatura uterina que está causando el dolor. Le metemos atropina y la atropina la vamos a hacer parecida a esta. Entonces ya, aquí está la atropina entonces. Y en vez de ponerle rayitas verticales, vamos a ponerle horizontal. Esa va a ser una de las diferencias. Y en vez de ser como un canastito, lo vamos a poner como un sobre de una cara. ¿Qué está haciendo entonces la atropina? Se está metiendo en el receptor de ¿quién? De la acetilcolina. Porque este receptor era de la acetilcolina. La atropina se metió a ese receptor. Entonces, para poder ejemplificarlo mejor, todo el mundo tiene un lavamanos en su casa. Y todo el mundo tiene un lavarropa en su casa. O sea, una lavandería. ¿Qué le ponen para que no se vaya el agua? Un tapón de goma. Un tapón de goma, ¿no es verdad? Ponen el tapón de goma, entonces llenan el agua, dejan su ropa a remojar con Asia o lo que sea, listo. El tapón tiene acción, ¿no? Está funcionando simplemente como un tapón. Esta atropina está funcionando como un tapón. ¿Y qué ha pasado? La ha desplazado a esta acetilcolina. ¿Quién producía la contracción? La acetilcolina. Y aquí la tenemos la acetilcolina de nuevo. Recuerden que esta acetilcolina tenía esta forma, ¿no? Y raíz. Y esto entraba aquí, pero como le dimos atropina, se metió aquí. Entonces, fíjense, la atropina, por tener similar estructura química, se ha metido en su receptor de ¿quién? De la acetilcolina. Y está funcionando como un tapón cada vez. No tiene acción, solo funciona como un tapón ya. Entonces, ahí, ¿qué va a decir la acetilcolina? Le canta a la atropina una canción. Otro ocupa mi lugar. ¿No? Mira, como un patailana se ha metido ahí. ¿No? ¿Listo? ¿No? Y entonces le canta otro ocupa mi lugar. Ahí está, ¿no? Miren, vino la atropina y se le metió ahí. Entonces al meterse no puede entrar la acetilcolina y no produce contracciones. Si no produce contracciones, se calmó el dolor. Está facilito, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Antagonismo competitivo. Ambas drogas tienen similar estructura química y están compitiendo por el mismo receptor. ¿No ves? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Se entendió eso? Sí, muy bien. Entonces aquí tienen ustedes. Esta de aquí, esta esfera sería la acetilcolina. Este sigue siendo el mismo receptor. Entonces le metemos la atropina que tiene la forma de una T y está ocupando el lugar y la está sacando a la acetilcolina y la atropina se está metiendo aquí. Al meterse aquí, se acabó el dolor y no hay dolor. Entonces esto era el dolor, ya no hay dolor porque no hay contracción. ¿Está claro eso? ¿Está claro mi ejemplo? Lo he hecho allá para que ustedes puedan ver también en la imagen que eso, digamos, tiene coherencia, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Bueno, bien, ahora vamos a ver el antagonismo no competitivo. Si dice no competitivo, quiere decir que no van a actuar en el mismo receptor, ¿no? En el mismo receptor, no. Entonces, miren, recuerden ustedes cuando hemos hablado de alergia, ¿no ven? Yo les dije, ¿no?, que cuando se hacía prueba, hasta la prueba podía provocar shock anafiláctico. Recuerden la palabra shock. ¿Qué significa shock? Caída de la presión arterial. Ya lo dije eso, ¿no? ¿O no? Bueno, muy bien, aquí tenemos ese ejemplo. Entonces dice, antagonismo no competitivo. Ocurre en el caso de dos drogas de estructura química diferente. Ya no similar, la otra era similar, no igual. Similar, ya, esta es diferente. Que por lo tanto ocupan dos clases de diferentes receptores. ¿Dónde actúa la atropina y la acetilcolina? En los receptores muscarínicos. Es el mismo receptor, no hay diferencia. Es ese receptor. En cambio, en este no, son diferentes receptores. No, diferentes receptores, dando lugar a efectos opuestos que se anulan muy con él. Por ejemplo, la histamina. La histamina es una sustancia secretada por los mastocitos o células cebadas del tejido conectivo. En el estómago, esas células se llaman células enterocromatines. Las células enterocromatines, entonces, ¿quiénes son? Los mastocitos o células cebadas. Y esa histamina tiene tres tipos de receptores. Los receptores H1, y la palabra H viene de histamina. Receptores histaminérgicos 1, receptores histaminérgicos 2, los del estómago, y receptores histaminérgicos 3. Cuando hay alergia, se libera la histamina. ¿Y la histamina qué es? Es una sustancia vasodilatadora. Hace que se dilaten los vasos. Si se dilatan los vasos, se cae la presión arterial. Y al caerse la presión arterial, ¿cómo se llama eso? Shock. Recuerden ustedes que les dije, si tienen espíritu de enfermeras, si les encanta poner inyecciones, licenciadas, en una carrera de enfermería, hacen una carrera paralela, ¿no? Ya, claro, ya está, ¿no? De los médicos, entonces resuelven su problema para que no les agarre una cabo psicopatía. Entonces, dije lo siguiente, bueno, tener un cigarrito, una ampolla de adrenalina, y le van a poner primero la adrenalina, el paciente se va a morir por el sol. ¿Y qué significa eso? Caída de la presión arterial. Si se cae la presión arterial, no hay sangre en el cerebro. Si no hay sangre en el cerebro, se sube la presión. ¿A qué sirve la adrenalina? Para bajar la presión. Ah, la adrenalina actúa sobre los mismos receptores. No, recuerden que allá he puesto, y todavía creo que está allá, la adrenalina dice no. ¿Qué receptor? Alfa y beta. Y de esos alfa hay alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. ¿Dónde dice que son histamínicos? Son dos diferentes receptores. ¿No es? Porque la histamina acabo de decir que hay histamínico 1, 2 y 3. Y de la adrenalina alfa y beta. Y de los alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 2. Entonces son diferentes receptores. No son iguales. Entonces, si yo hago que por alergia se libere esta histamina, es una droga vasodilatadora. Al vasodilatar estoy haciendo que ese vaso sea más grande y se caiga la presión arterial y se fuera el vasito. Si le pongo adrenalina, es vasoconstrictora, elevo la presión arterial. Entonces, es un antagonismo no competitivo porque actúan sobre diferentes receptores y tienen diferentes estructuras químicas. ¿No es verdad? Entonces, esto es lo que les he dicho el otro día en términos de alergia que usen, ¿no ves? Eso les he dicho. Y no les he dicho que con eso va a resolver la alergia. No he dicho que eso vaya a resolver la alergia. Estoy diciendo que eso resuelve el shock.
¿Está claro eso? Y shock significa caída de la presión arterial, eso significa. Ya. Entonces ya está. Si lo han entendido, entonces ya está. Ahora, vamos a ver otra cosa. Entonces, eso es antagonismo competitivo, este es no competitivo, y entonces nos vamos a pasar al tercer problema. Entonces, también podemos tener términos que son importantes tenerlos presentes, por ejemplo, el antidotismo. Por ejemplo, podemos tener un antidotismo químico. Si yo me tomo heno, Alka-Seltzer, Alical, para la acidez estomacal, porque me está quemando el estómago. ¿Por qué me está quemando el estómago? Por la presencia del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. ¿Es importante el ácido clorhídrico? Sí. Si no hay ácido clorhídrico, no hay digestión. No hay. Entonces, nunca puede subirse el pH del estómago por encima de 4. Porque si lo suben por encima de 4, no van a tener digestión. ¿Se han puesto a preguntarse, por lo menos alguna vez, por qué los suchas qué comen? Carne podrida, ¿no? En descomposición, ¿verdad o no? ¿Sí o no? La mayor parte de los animales no comen eso. Aunque existen personas que hacen ese tipo de cosas, pobrecitos, pero deben tener un estómago como los suchas, ¿no? Porque yo veo en los contenedores muchos andrajosos, creceros, todo ese tipo de cosas que buscan y comen eso. ¿Se han fijado? Hay harta gente en los mercados, donde hay contenedores, buscan de las bolsas de basura y empiezan a comer, igualito que los carroñeros. ¿Por qué será que los suchas comen carne podrida? Los cóndores, ¿no? Otros que son así, no comen carne, digamos, fresca, podrida, porque tienen demasiada acidez en el estómago, ácidos. Si nosotros tenemos 1.3, ellos están en 0.5, todas las bacterias no viven en el ácido, es una de las barreras más grandes que nosotros tenemos, digamos, los seres vivos. Entonces, por eso consumen eso. Bueno, entonces, en este caso, si está muy ácido nuestro estómago, muy ácido, vamos a poner más bajo de 1 incluso, va a salir úlcera. Y entonces, ¿qué debemos de? ¿Con qué podemos antagonizar esa acción ácida? Con el bicarbonato de sodio. Entonces, el bicarbonato, que es alcalino, obviamente mezclándose con el ácido clorhídrico se va a formar un antidotismo químico. O sea, es un antídoto. Bueno, si no tienen pues bicarbonato o no quieren comprarse, la lechecita también viene bien. La lechecita es más alcalina y tomándose un vaso de leche fría, digamos, pueden resolver el problema. Después hay un antidotismo farmacológico. Si alguien estuvo medio festejando con unas cuantas cervezas ahí afuera y se viene a pasar clase en estado de ebriedad, los compañeros no lo van a dejar entrar, le van a decir, si el profe te ve, te bota. Y de verdad que lo haría, ya. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces le dan unas tazas de café para que se les pase medio que la borrachera, digamos, y esté mejor. Entonces, la cafeína es buena para darle a los que tienen unos tragos encima, ¿no? Y entonces que tengo un antidotismo farmacológico. Recuerden que no son las únicas cosas que usamos para eso. Recuerden que la difteria, el Corynebacterium diphtheriae, que produce la difteria, ¿no? Independientemente de la vacuna antidifterica, no estoy hablando de la vacuna ahorita, pero la estoy mencionando ahorita, se necesita el suero antidifterico para neutralizar sus toxinas. ¿Qué es eso? Un antidotismo también, ¿no es verdad? Si alguien ya tiene difteria, no sirve ponerle la vacuna porque ya tiene una enfermedad. Entonces, ¿qué le van a poner? El suero antidifterico, ¿no veo, no? ¿Y qué están produciendo? Un antidotismo de las toxinas de la difteria. Lo mismo ocurre con ¿quién? Con el tétano. El Clostridium tetani, que es una bacteria, produce
la tetanolicina, la tetanoespasmina, que son toxinas, y entonces se cura con la vacuna. No, la vacuna sirve para prevenir, pero hay suero antitetánico, ¿no? Y eso solo se les aplica a quienes, a los que tienen tétanos. ¿Para qué? Para bloquear esas proteínas que provocan problemas en el ser humano. Los venenos de las serpientes, ¿no? Venenosas, que queden claro, porque hay constrictoras como las pitones, las boas, etcétera, etcétera. Pero si yo estaría hablando de la cascabel, de la coral o lo que sea, que son víboras venenosas, ¿qué se usa? Suero antiofílico. ¿Qué estamos produciendo con eso? Un antidotismo. ¿Y sirve eso? Si sirve pues para recuperar al paciente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es bueno eso? Es bueno aprender, ¿no es verdad? Ya, todas las cosas que son venenos, que terminan de querer matar al paciente, pueden usarse medicamentos que puedan, digamos, contrarrestar esa acción. Por ejemplo, la estricnina, ¿qué produce? Convulsiones. La estricnina mata por convulsiones a los animales o al ser humano. Entonces le tendrá que poner alguna benzodiazepina o un hipnoanalgésico, ¿no es verdad? Sobre todo las benzodiazepinas, ¿no? Como el diazepam, clonazepam, midazepam, midazolam o lo que sea, ¿no? Para contrarrestar las convulsiones que está produciendo la estricnina. ¿Y eso qué es? Un antagonismo también. ¿Y nos sirve en las emergencias? Sí nos sirve. Y tenemos que aprender eso, sí, pero no mezclar dos medicamentos en una misma receta que sean antagónicos, porque si se está anulando el efecto, entonces habría que preguntarle al médico, ¿pues qué mierda de receta es esto? Si los está anulando los efectos de los fármacos, le está haciendo botar plata a esta persona y no le está resolviendo el problema, ¿o no? Bueno, entonces, estos conceptos que estamos adquiriendo son de real valía para cuando hagamos los tratamientos. Y voy a volver a repetir, todos ustedes, van a estar parados en las emergencias. En las emergencias, no estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz, sino de cualquier pueblo, provincia, ¿no? Por ser un departamento tropical, no pueden venir picaduras de escorpiones, pueden, incluso se han muerto. Gente, de arañas de la viuda negra, por ejemplo. Las serpientes, ya les he mencionado algunas como ejemplo, la cascabel, la coral, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Entonces hay que buscar elementos que contrarresten esa acción de esos venenos. Y entonces es bueno aprender el tipo de antagonismos que existen, incluyendo las alergias. Ya saben, de nuevo, la adrenalina no cura nada. Solo resuelve el problema del shock. Ya, la alergia se cura con corticoides o antihistamínicos, eso está claro. Listo, esas dos ampollas hay que tener ahí si quieren poner inyección. No se arriesguen, porque pueden perder su profesión. No les meten juicio porque mataron a tal persona. Ya a mí me ha ocurrido, por eso le estoy diciendo, a mí también me ha ocurrido. Una vez había una vieja que parecía un tapón de mar así de gorda, ¿no, verdad? Cerda ahí. ¿No? Que tenía una infección en la vesícula y se me ocurrió poner una asociación de tetracyclina, cloranfenicol. Parecía un pitufo la vieja, se volvió azul entera como esa polera azul, ya estaba así, ya, ¿no? Y no da para resolver. Si usted no tiene todas las cosas a mano, menos mal que estaba en el hospital, entonces su adrenalinita para que suba la presión rapidito. A mí que me importa el algodoncito con el alcohol, no importa, la infección se resuelve, la muerte no es. Entonces uno tiene que estar pensando entonces, y tampoco estén buscando venas, pues si se está cayendo la presión arterial, que mierda va a ser dificilísimo pillar venas. ¿Dónde mierda se pone? Si se puede en el ojo, aunque sea en el ojo, ya está. Obviamente no le va a buscar el ojo, por favor. No es verdad. Entonces hagan eso, después diciendo, se lo recomiendo. Y es feo estar en esa situación. ¿No? Entonces, si eso hemos logrado, digamos, el día de hoy, pues estamos felices y contentos por darnos el suelo. Ya, muy bien.
Hay unos rumores de paro de la universidad, pero no ha salido ningún comunicado. Eso ya salió mañana, ¿no? Sí,